El menú en nuestras aplicaciones es una parte muy importante y que sea simple, legible y que de un vistazo podamos ver todo a veces es difícil cuando tenemos muchos elementos. Pero en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer botones desplegables para que esos menús queden siempre perfectos. Hola, soy Diony Gómez, bienvenidos a este nuevo vídeo. En este vídeo, como comentábamos en la intro, vamos a realizar ese botón desplegable para tener esos menús limpios, esos menús siempre por secciones, para poder tenerlo todo bien organizado y que de un vistazo podamos ir donde queremos en la aplicación y que los usuarios siempre tengan una buena experiencia. Y como no, muchas gracias a todos los que estáis suscritos ya al nuevo sistema de diseño YAML, porque la verdad es que está siendo una revolución. Muchos me estáis escribiendo mensajes, sobre todo diciendo cómo estáis montando esas aplicaciones, lo fácil que os resulta a veces hacer cosas más complicadas, como por ejemplo hacer una tabla, hacer un header, hacer un menú, hacer una aplicación por ejemplo en 4 clics, montar vuestros propios diseños en lienzos prehechos. La verdad que está siendo una pasada y muchas gracias a todos los que me estáis escribiendo. Y como no, a los que no conozcáis el sistema de diseño YAML, os animo a que echéis un vistazo en la web. Y si tenéis alguna duda de cómo funciona, de cómo es, de qué, de para qué sirve, preguntar, no tener reparo en dejarme en los comentarios vuestras preguntas, o simplemente me podéis enviar un mail a la página web dionygomez.net y os resuelvo cualquier duda. Pero sobre todo quería agradeceros, ¿vale?, todo el éxito que está teniendo este sistema de diseño y cómo nos puede agilizar el trabajo, que todo sea más rápido y que podamos montar esas aplicaciones en cuestión de prácticamente de minutos. Y bueno, hoy vamos a hacer este botón desplegable, que es algo que sí que me habéis pedido en los comentarios y bueno, sí que tenía ganas de hacerlo porque no es algo complicado, pero a veces enfocarlo no puede ser tan sencillo. Así que parece contradictorio, pero bueno, vamos a verlo, vamos a ver cómo hacerlo. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo que he montado prehecho para que vierais lo que es antes de hacerlo y así llamaros la atención para que os quedéis en el vídeo. Así que bueno, un botón desplegable en un menú sería, digamos, esta opción que podemos ver aquí, la flechita, el arrow. Entonces, cuando pulsamos, pues vemos que tenemos más opciones dentro de esa misma opción. Tenemos varias maneras de hacerlo. En este caso, puede que usuarios sea una pantalla que tenemos global, puede que usuarios activos sea otra pantalla, inactivos otra pantalla y pendientes otra pantalla. O otra opción que podemos tener también es que al pulsar usuarios ya tengamos la primera opción seleccionada por defecto. Esto ya es como vosotros lo queráis hacer. Normalmente, esto digamos que es el contenedor y el contenido, ¿vale? Pero si queréis tener en el contenedor una pantalla aparte, también la podéis tener, ¿vale? Así que vamos a realizar este ejercicio de hacer este botón desplegable, porque no es difícil, pero sí requiere algunas técnicas y requiere algunos enfoques que nos pueden ayudar a la hora de sobre todo de organizar ese menú para que quede limpio y siempre que quede con una experiencia de usuario óptima. Vale, pues vamos allá, vamos a montarlo, ¿vale? Yo aquí tengo la sesión donde hicimos el formulario en un anterior vídeo. Y en esta sesión vamos a aprovechar, ¿vale?, para hacer ese botón desplegable y poder montarlo desde cero, ¿vale? Vamos a hacer una nueva pantalla, ¿vale? Y lo vamos a hacer aquí desde cero. Y los que ya conocéis el sistema de diseño YAML, vamos a usarlo, ¿vale? Para usarlo, simplemente yo vengo a inicio, aquí tengo el sistema de diseño, ya pulso el botón de abrir los YAML, ¿vale? Dice que voy a salir. Vamos a salir, perfecto. Está recargando la página donde yo tengo ya los YAMLs preparados para poder cargarlos en la aplicación. Y vamos a montar un lienzo. Ese lienzo vamos a poner un header, vamos a poner la tabla, vamos a hacer la aplicación como la teníamos en la muestra. Y luego vamos a tocar ese botón desplegable para hacerlo con lo que ya tenemos y poder hacer un concepto como desde cero, ¿vale? Así que, por ejemplo, vamos a montar este lienzo, lo traemos en la nueva pantalla, pegamos el código, ¿vale? Ya veréis que es muy sencillo, es muy rápido. Aquí tenemos ya la base prehecha.
Vamos a traernos las secciones, por ejemplo, la tabla. Vamos a pegar la tabla aquí. Pegar código. Es cuestión de segundos, tarda muy poquito. Ahí está, lo tenemos. Vamos a poner el header. Aquí el header va arriba. Pegar código. Y ahora vamos a poner por último el menú lateral, que es donde vamos a trabajar. Vamos a trabajar ese botón. Aquí yo tengo un menú lateral prehecho, como veis. Vamos a traerlo. Pegar. Vale, pues ya tenemos ese menú, ese header, esa tabla. Vale, aquí por ejemplo este logo no lo quiero porque ya lo tengo en mi menú, así queda más limpio. Aquí lo que podemos poner quizás es el nombre de lo que tenemos seleccionado para que sea un poquito más visual. Pero bueno, en este caso no nos vamos a centrar en el header, nos vamos a centrar en el menú, ¿vale? Y vamos a hacer ese menú. Por ahora, cuando pulsas, simplemente se marca el botón, pero no hace nada, ¿vale? No hay una navegación porque digamos que hemos montado simplemente una página de usuarios, ¿vale? El objetivo es que cuando pulsemos algún botón, pues haya una navegación o un ocultar y mostrar. También sería algo óptimo si la aplicación no tuviera demasiadas cosas, lo podríamos hacer todo en una misma pantalla, también sería algo que experiencia de usuario iría muy bien, pero bueno, que también podemos navegar a otras pantallas. Vale, pues vamos a coger este botón de usuarios y vamos a hacer debajo ese botón extendido, ¿vale? En un primer caso voy a quitar el arrow de aquí porque no tiene sentido, ¿vale? Simplemente en el visible, pues desactivo. Ahí está, porque si inicio no tiene un desplegable, no tiene sentido de que salga el arrow hacia la derecha. Aquí en ventas vamos a hacer lo mismo, vamos a quitarlo, ¿vale? Simplemente en el visible, desactivo, ¿vale? Y nos quedamos solamente con el arrow de usuarios. Vamos a hacer usuarios activos, inactivos y pendientes, ¿vale? Como si tuviéramos 3 pantallas distintas para hacer 3 cosas distintas en los usuarios. Vale, en este caso vamos a trabajar con este botón, ¿vale? Que simplemente tiene pues ese nombre, ¿vale? Que viene con esa nomenclatura, ¿vale? Ya del sistema de diseño YAML, pero nosotros podemos poner el nombre que queramos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, voy a poner botón usuarios, ¿vale? Para que también sepáis lo que estamos tocando, ¿vale? Y a veces en la vorágine de contenedores y de cosas es complicado, así que pongamos nombre a las cosas siempre va a facilitar mucho el trabajo. Vale, en este botón de usuario, si os fijáis, yo tengo una fórmula que es, activo una variable que se llama var menú seleccionado, ¿vale? Que para mí es la variable que me dice qué menú está seleccionado, qué punto de menú, y tengo un self text. Self, ¿qué significa? Pues que el mismo botón tiene un texto que en este caso se llama usuarios y cuando esa variable contiene el mismo nombre que usuarios, pues activa, ¿vale? Es sencillo. Entonces, yo lo que quiero es que cuando activemos este botón, esta flechita, en lugar del arrow estar hacia la derecha, esté hacia abajo. Entonces, vamos a por ello. Vamos a ir al arrow, este es, y vamos a decirle que if var menú seleccionado igual, y ahora ponemos botón usuarios texto, pues que sea el chevron, pero no para la derecha, sino para abajo. Vamos a copiar, cerramos, y ahora en vez de derecha, pues ponemos hacia abajo. Y ahí lo vemos cómo nos cambia. Ahora tenemos seleccionado, vamos a hacerlo un poquito más grande, ahí está, ya que podemos. Entonces, ahora cuando seleccionamos otro, vemos que el arrow se nos queda hacia la derecha, como diciendo, tenemos contenido aquí. ¿Queremos abrirlo? Sí, pulsamos y aquí ya abriría nuestro contenido, ¿vale? Son detallitos que quedan muy bien. Y ahora justo debajo, lo que vamos a hacer es abrir un contenedor vertical. ¿Vale? Este contenedor vertical vamos a posicionarlo justo debajo de usuarios, ¿vale? Todo esto vamos a ordenarlo hacia abajo. Perfecto. Ahora vamos a decirle que el ancho mínimo sea, por ejemplo, 10, ¿vale? Para que siempre nos encaje, ¿vale? Tenga el ancho que tenga.
y que la altura no sea flexible, ¿vale? Vamos a decirle que tenga, por ejemplo, 48 por 3, ¿vale? ¿Por qué 48? Porque 48 va a ser el alto de un elemento. ¿Y por qué por 3? Porque vamos a poner 3 elementos, ¿vale? En este caso, 3 botones como este, pero un poquito más hacia la derecha para que se entrevea, se vea con claridad que son que ese contenedor contiene estos 3 elementos. Vamos a poner que esto es el contenedor de usuarios, ¿vale? Vamos a poner cont usuarios. Muy bien, perfecto. Vale, y ahora este cont usuarios yo quiero que se muestre solamente cuando tenga el botón seleccionado. ¿Y cuando tengo el botón seleccionado? Cuando var menú seleccionado es igual a self text, ¿vale? En este caso lo cogemos, lo pegamos en el contenedor, en la opción de visible, muy bien, pero en lugar de self text, ahí se nos ha roto todo, tenemos que poner el nombre del botón usuario, ¿vale? Vamos a ponerlo. Botón usuarios, ¿vale? Da un poco de miedo cuando todo se vuelve en rojo, pero no pasa nada. Vale, aquí está. A ver, vamos a ponerle text, botón usuarios, ese es. Vamos a cogerlo de aquí. Muy bien, y lo vamos a pegar ahí. Ahí está, perfecto. Vale, ahí tenemos eso sobra y esto nos sobra y esto aquí igual. Ahora sí, habíamos copiado la fórmula con el set y no le gustaba. Vale, perfecto. Pues este sería nuestro contenedor. Ahora cuando pulsamos, si vemos, ya se nos abre el contenedor, se nos marca y ya aquí podemos empezar a poner las opciones. Yo en este caso voy a poner opciones, no voy a poner opciones con una galería, voy a poner botones directamente, ¿vale? Porque digamos que si esto crece de forma dinámica podemos poner una galería, pero como yo voy a poner 3 opciones fijas, las voy a poner directamente con botones no dinámicos, ¿vale? Entonces, simplemente yo cogería un botón, copiaría y lo pegaría dentro. Ahí lo tengo. Voy a quitar el marquito, este que tiene, porque no me gusta. Eso es. Muy bien. Vamos a trabajar este botón y entonces ya copiamos este botón en los otros dos que restan, ¿vale? En este caso, este sería el botón interno, ¿vale? Vamos a poner aquí usuarios activos, por ejemplo, ¿vale? Aquí sería activos, ¿vale? Si os dais cuenta, cuando le pongo activos se desactiva, ¿vale? Porque como no coincide la variable con el nombre, pues ya se desactiva. Pero si yo lo vuelvo a pulsar, bueno, como cambia, se esconde. Bueno, lo tenemos ahí. Vamos a quitarle el icono porque no lo quiero. Ese icono tampoco me hace falta. Sí que quiero que esté a misma línea, ¿vale? Usuarios que activos y que quiero que las letras queden a línea, pero en la izquierda quiero poner como una línea que determina que eso forma parte de usuarios, ¿vale? Así que digamos que esto es el fondo. Yo tengo un fondo como degradado, si os fijáis aquí es más clarito y aquí es más oscuro, ¿vale? Lo tengo hecho con HTML. Entonces, yo lo que quiero que el fondo tenga un ancho de menos 32, ¿vale? Y ahora como me he quitado 32 de la derecha, voy a hacerlo 32 a la... O sea, 32 de la izquierda, 32 a la derecha. Eso es, ¿vale? Una vez que ya lo tenemos aquí, vamos a hacer también el botón lo mismo. Ancho menos 32. Muy bien. Y 32 hacia la derecha. Ahí está. Ahora vemos que ya se nos ha puesto en su sitio, pero las letras se nos han ido un poquito de la línea. Pero no pasa nada. Venimos al botón. Aquí tenemos a la izquierda un 42 y simplemente con poner un 12, ahí está, ¿vale? Muy importante si usamos múltiplos de 4 para hacer nuestras medidas, porque siempre vamos a ir al sitio,
¿vale? Con múltiplos de 4, si no hubiera sido 12, hubiera sido 16, si no 8, ¿vale? Pero más o menos, para tenerlo siempre claro, usar múltiplos de 4 en todas las medidas que uséis en cuestión de diseño. Muy bien, pues ya tenemos el botón, tenemos este, ¿vale? ¿Y ahora qué pasa? Que si yo pincho activos, se esconde. ¿Se esconde? ¿Por qué? Porque nos falta determinar bien la variable, o sea, la acción de cuando se esconda. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Vamos primero a hacer los 3 botones y ahora hacemos esa parte, ¿vale? En este caso esto sería activos, ¿vale? Vamos a cogerlo, sería este botón, vamos a poner otro, muy bien, este vamos a ponerle inactivos, muy bien, y el otro vamos a ponerle pendientes, ¿vale? Por ejemplo. Pero aquí, bueno, podéis poner lo que vosotros queráis, ¿vale? Yo simplemente para hacer el ejemplo, pues he puesto 3 opciones. Entonces, yo quiero que esta parte se vea si el menú seleccionado es cualquiera de las opciones que yo tengo aquí. Por lo tanto, tendría que usar un OR, ¿vale? Si es usuarios, ¿cómo hemos llamado este botón? Usuarios activos, vale. Pues mira, para ir más rápido, vamos a poner usuarios activos y el otro va a ser usuarios activos 1 y usuarios activos 2. Vamos a hacerlo así. El 1 y el 2. Ok. Y ahora cualquiera que pinche, pues os dais cuenta, no desaparece, ¿vale? Si pincho otro, sí, porque no coincide con ninguna de las variables que tengo dentro. Vale, entonces ya pulsamos y si os fijáis ya tenemos el chevron que va hacia abajo, ya tenemos los usuarios, ¿vale? Aquí esto, mira, aquí por ejemplo se nos queda un poquito el fondo, que se nos corta, muy fácil de arreglar. Venimos al HTML y le damos un poquito más de alto. Muy bien, y ahí ya lo tenemos perfecto. Y aquí nos pasa algo parecido. Muy bien, 48. A veces no copia bien los parent y por eso hace esas variaciones, ¿vale? Pero no es nada preocupante. Muy bien, pues ya tenemos los botones. En el botón desplegable, si pulsamos otro, se nos escondería. Vamos a hacer ahora la rayita esta que hemos comentado para que se vea claramente que forman parte de usuarios. Vale, muy bien. Lo teníamos que haber hecho al principio para copiarlo, pero bueno, lo hacemos los 3 igual y no pasa nada. Vamos a tener un rectángulo. Perfecto. El rectángulo va a tener ancho 2. Muy bien. Vamos a ponerlo en el 22. Ahí está. El 22 nos viene bien. Y ahora el color, vamos a tirar de nuestro sistema de diseño en el Mode App, los colores del borde, el color por defecto del borde. Y ahí tenemos un color que es idéntico a todos los bordes que tenemos en toda la aplicación. Y de esa manera nos queda un color coherente. Ahora este mismo rectángulo lo copiamos aquí. Vamos a ponerlo a 22 porque se nos va un poquito la medida y ya vamos a ponerlo también aquí. Y vamos a ponerlo en 22, ¿vale? No ha costado tanto. Y ahí tenemos esa pila de opciones extra dentro de un botón desplegable que podemos plegar, desplegar y que nos queda muy, muy atractivo y también que se nos queda muy limpio cuando vemos el menú. Si vemos aquí el menú, súper limpio, pero dentro de usuarios tenemos más opciones. Entonces, de esta manera, pues evitamos tener muchísimas opciones en un menú y a los usuarios lo hacemos mucho más fácil y mucho más sencillo. Y ya habéis visto que es algo fácil y es algo sencillo de implementar y que pues si tenemos un poquito de idea a la hora de hacer nuestros botones, pues podemos tener un menú totalmente funcional, totalmente activo y bueno, totalmente también conectado con el sistema de diseño, porque si lo pongo en oscuro, pues aquí habéis visto que todo se pone también en oscuro y funciona igual de bien. Y ahora que lo he puesto en oscuro, pues me he dado cuenta de un detallito. Por ejemplo, cuando pulsamos... Vale, aquí, por ejemplo, el arrow sí que va hacia abajo, pero cuando pulsamos los demás, el arrow vuelve hacia la derecha. Y eso es porque tenemos que cambiar la variable
para que también siga la misma variable de visibilidad, tenga la misma fórmula para cambiar el arrow. Vamos a hacerlo y así ya lo dejamos perfecto. Aquí tenemos en el visible, en el contenedor principal, el que hemos hecho como con usuarios, ¿vale? Y lo tenemos que es visible si una de estas opciones es true. Por lo tanto, vamos a copiar esto y vamos a ir al arrow. Vamos a ir aquí a la flechita. Muy bien. Entonces aquí vemos que nada más que tenemos una de las opciones. Si ponemos todas las demás, pues vamos a ver ahora que cualquiera que pulsemos, pues el arrow lo tenemos hacia abajo. Y si pulsamos fuera, pues el arrow vuelve a la derecha. Y así es como tendría que funcionar. Así que ya lo tenemos listo. Aquí en oscuro y en blanquito, como más os guste. Pues muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final en el vídeo. Ya habéis visto qué práctico que es hacer un botón desplegable en el que podamos tener condensadas muchas opciones del menú y así hacer los menús limpios, coherentes y con cuanto menos cosas en pantalla, más fácil para el usuario y mejor experiencia a la hora de usar una aplicación. Y como no, pues te invito a que te suscribas, a que sigas todos los vídeos que subo semana tras semana, a que dejes tu comentario y también que compartas este contenido con la gente que tú creas que le pueda ayudar o puede serle útil. Y sobre todo, lo más importante y lo que siempre digo es que disfrutes haciendo aplicaciones.